No Nunca ve, debería haber licenciado. ningún problema, qué raro, ¿no? A ver, una consulta, ¿ustedes tienen su cuenta institucional? No. Sí, ministra. Yo sí, ¿Cuál? Sí, sí. Entonces, la recomendación es esa, ¿no? O sea, hay que tener cuenta institucional. Eso facilita y ayuda, incluso en temas económicos, ¿no? Les otorga mayor facilidad. Yo les recomendaría ya hacer y no es muy complicado tampoco, o sea, tienen que ver con la unidad de sistemas ahí en la carrera. Y eso también tiene que ver con el Google Drive, pues, porque en todo caso el registro que tenemos con Google Meet es institucional. Entonces, está abierto eso, no descuide, no solamente para esta materia, sino para el resto, ¿no? Perfecto. Bueno, retomaremos nuestras clases. Ahora, lo que estaba pensando es de repente mandar al correo de las compañeras delegadas, pero igual me va a llegar en Google Drive, porque este es de Google. A ver, déjenme ver qué puedo hacer, ¿ya? Y les comento, la idea no es acumularnos de grabaciones tampoco, porque no me va a soportar mucho el espacio que yo tengo. Así que voy a ir eliminando algunos para colocar otros, ese también es el tema. Ya, de acuerdo. Tal vez a las compañeras delegadas, tengo sus correos, pero si me lo pueden mandar nuevamente, me ayudaría mucho para no buscar. ¿Ya? Está bien, licenciado. Ya. Está bien, licenciado. Perfecto. ¿Dónde nos hemos quedado? A ver, acá. Sí, a ver, rememorando un poco lo que hemos visto en la anterior sesión, bueno, hemos tratado de esquematizar las diferencias más notables entre sociedades sin Estado y sociedades con Estado, ¿no? Y digo esquematización porque esto nos ayuda, ¿verdad?, a ubicar, aunque en rigor de verdad ni las formas preestatales han desaparecido, como os he indicado. Hay todavía en varias regiones donde siguen vigentes, ¿no? Y por el otro lado estamos viendo los primeros elementos sustantivos de lo que son sociedades con Estado, ¿no? Con la presencia de estructuras estatales, ¿no? En sociedades sin Estado, bueno, voy a tener que utilizar un mapa. Bueno, hay todavía sociedades que, pues no, son nómadas, ¿no? En muchos de los casos se dedican a lo sumo al tema del comercio, el tema de la ganadería, ¿no? Les hablaba que en la parte norte del África hay bastantes tribus todavía nómadas, ¿no? Les decía, los tuaregs, los bereberes, ¿no? Son famosos, ¿no? Incluso en películas ustedes han debido ver, ¿no? Ahí están andando a través de los oasis del desierto del Sahara. O también en la parte ya del círculo polar ártico, ¿no? Decía, los mismos esquimales, los lapones, para poner algunos ejemplos, que tienen este tipo de prácticas, ¿no? Y también les decíamos, en el caso boliviano, sí, ahí no las llamaremos tribus porque eso no está reconocido, pero desde el punto de vista étnico, ¿no? Desde el punto de vista de nacionalidades, ¿no? Ustedes saben que en Bolivia el Estado boliviano reconoce 36 nacionalidades y pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces muchos de ellos todavía tienen las formas sociales productivas basadas en el nomadismo, ¿no? Que
van de un lado a otro, ¿no? De una región a otra. El ejemplo más sintomático es ahí en el Tipnis, ¿no? Entre Cochabamba y el Beni, ahí los chimanes, los yuracarés especialmente, siempre están yendo de un lugar a otro, ¿no? Llueve, obviamente, suben más a las regiones altas, deja de llover, entonces vuelven a bajar. Entonces, no es que esto ha desaparecido, les vuelvo a insistir. Eh, hay, hay otros pueblos como, por ejemplo, los gitanos, ¿no? De ahí la definición de gitano, ¿no? El que se entiende que el gitano está en cualquier lado, ¿no? Sucede algo de eso también, ¿no? La etnia gitana está en varios países de Europa del Este, ¿no? Y ellos, bueno, se consideran a sí mismos parte del mundo. Ahora, claro, las definiciones ya son más técnicas en la actualidad, ¿no? Yo les decía, y eso estamos obligados a ver en el tema de población, que es un componente del Estado, eh, ya esto traducido en temas de migraciones, ¿no? Migraciones temporales, migraciones permanentes, que eso vamos a ver yo en una de nuestras sesiones, ¿no? O también cuando no hay un reconocimiento explícito de un Estado respecto a un ciudadano, el tema de los apátridas. No sé si alguna vez han escuchado esta definición. El apátrida, por definición, es aquel que no tiene patria, o sea, no se identifica con ninguna ciudadanía, ¿no? O sea, no pertenece a ningún Estado. Entonces hay una multitud de formas, ¿no? Que están asociadas en esto, ¿no? Sociedades preestatales. Y bueno, ya nos estamos deteniendo, como es parte además de nuestro trabajo, ya en sociedades con Estado. Ya habíamos indicado que lo, el factor diferenciador, perdón, bueno, es el sedentarismo, ¿no? El asentamiento en un lugar. Y ya aparece muy fuerte la noción de territorio, ¿no? Que eso también es toda una categoría compleja que hay que trabajarla, ¿no? El territorio. O sea, la demarcación de un determinado espacio geográfico, por razones de necesidad, defensa, identidad, ¿no? O sea, muchos factores intervienen en el territorio. Eh, También tiene que ver con, y esto era muy importante, aunque no es una regla absolutamente general, es el derecho positivo, la norma escrita, ¿no? Por ejemplo, en el caso boliviano, ¿cuál es el derecho positivo mayor o el derecho escrito que nos define nuestra identidad como nación boliviana? ¿Qué documento vendría a ser ese? La La pregunta es Constitución bastante... política. Exactamente, ¿verdad? La constitución política del Estado está ahí escrita, ¿no? Y todos los países tienen pues sus propias constituciones, o también como se denomina, perdón un segundito, creo que hay alguien que quiere ingresar, a ver, Majo quiere ingresar, muy bien, le vamos a permitir a Majo, ya está ingresando media hora tarde. A ver, les decía, un ejemplo clásico son pues las constituciones o las cartas magnas, como dirían muchos, ¿no? En muchos países, bueno, nosotros decimos acá derecho constitucional, a eso llamamos la disciplina o la subdisciplina que estudia el ámbito constitucional, ¿no? Enmarcado en una constitución política del Estado. En otros países no se llama derecho constitucional, sino se llama derecho político, ¿no? Justamente alusión a todo lo que nosotros estamos hablando. Otros son bastante largos, ¿no? Un poco adelantándome a esta parte, pero en otros, bueno, sus constituciones son bastante breves, ¿no?
por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, se me ocurre, es una constitución muy pequeña, ¿no? Pequeña en términos de número de artículos y de capítulos, ¿no? No es muy larga, definitivamente, ¿no? Si uno contrarrestaría lo nuestro con el caso norteamericano, hay enormes diferencias. Nosotros le ponemos hasta el detalle, lo hemos puesto en realidad, ¿no? Hasta el detalle en nuestras constituciones. Incluso el tema, hasta cuidándonos el tema de género, ¿no? Las, ¿no? Eh, y en Estados Unidos, bueno, son constituciones muy breves, es una constitución muy breve y la modifican en relación a las famosas enmiendas, ¿no? Hay unas enmiendas que se trabajan ahí. Incluso hay un país que no tiene norma escrita, un poco rompe lo que estamos nosotros ahí acá anotando, ¿no? Hay un país que tiene una constitución, pero eso no es una constitución escrita. Resulta raro. Y además que este país tiene nivel de desarrollo muy alto. Estamos hablando de Inglaterra, perdón, de Gran Bretaña, ¿no? No tiene constitución escrita. ¿Qué tal? ¿No? Es más oral. Entonces, por eso la esquematización que hacemos está bien, es válida, nos ayuda a identificarnos, pero es importante diferenciar a la hora del tema de la práctica, ¿no? O sea, cada estado tiene sus propias particularidades y especificidad, ¿no? En fin, eso seguiremos trabajando. Luego decíamos, bueno, esto es vital, ¿no? El tema del excedente, ¿no? La acumulación eh, de riqueza, ¿no? O sea, eh, yo me imagino que la clan, la facha, la tribu, al no generar mucho excedente, bueno, tampoco generas mucho conflicto, ¿no? El problema es cuando hay excedente. Esto que los economistas pueden llamar el factor redistributivo, ¿no? Cuando hay de más, ¿cómo haces para distribuir equitativamente, si es que se dan las condiciones? Entonces, ahí viene uno de los grandes problemas, pues, ¿no? ¿Cómo es la redistribución? ¿No? Por número de personas, ciudadanos que pertenecen a un Estado, por el tema de vulnerabilidad, ¿no? Hay que dar más a los que menos tienen, o hay que dar prioridad a los que más producen, o hay que dar prioridad a aquellos que generan iniciativas de producción. Pues hay una multitud de respuestas en relación al tema del excedente de la riqueza, ¿no? De ahí que vienen, eso también tenemos que seguir trabajando, muchas teorías que tienen que ver con eso, ¿no? O sea, cuando muchos dicen, no, unos cuantos nomás se apropian del excedente y disfrutan, y el resto no lo hacen, ¿no? O los debates actuales, ¿no? Unos cuantos tributan y el resto no tributa, ¿no? A unos cuantos les exigen, bueno, por las facturas, descargos, ¿no? Y otros sencillamente pertenecen al régimen simplificado. Bueno, entonces, este es el universo, ¿no? Pero tiene que ver básicamente con el tema, una vez más, del excedente, ¿no? Donde ahí se genera el tema de la acumulación de la riqueza. Ya socialmente estoy hablando, pues esto tiene que ver con ya con el tema de la aparición en primera instancia de clases sociales, ¿no? De grupos sociales, de estamentos sociales claramente diferenciados uno en relación a los otros, ¿no? Entonces, las sociedades actuales son pues un cúmulo, ¿no? De diferentes clases sociales, ¿no? Antagónicas, y ahí obviamente las corrientes socialistas, marxistas particularmente, se han detenido mucho en eso y han generado opciones de respuesta sobre este tema, ¿no? Claro, a ver, piensen ustedes, si no hay excedente, bueno, no hay riqueza, o sea, no se puede acumular riqueza, por lo tanto los conflictos serían menores, ¿no? Pero esto no sucede así. Bueno, el otro tiene que ver con ya la creación de las instituciones, ¿no?
Este también es otro tema central. Las instituciones están muy relacionadas al tema de las normas escritas, pero son mucho más allá que eso, ¿no? Las instituciones. Le vamos a dedicar también una parte a esto, ¿no? En realidad, los trabajos que ustedes van a hacer investigativos, en gran parte tienen que ver con las instituciones. Y finalmente decíamos el Estado, ¿no? O sea, el Estado en relación al gobierno. Hay que diferenciar claramente gobierno de Estado, ¿no? Bueno, esos son los factores, ¿no? Yo diría, a ver, en este primer ejercicio que hemos hecho, eh, recuperamos varios elementos, ¿no? Ya como materia prima para más adelante. Acá podemos identificar, ¿no? Esto lo que en un diccionario cualquiera podemos encontrar, ¿no? Cuando dicen el Estado, ¿no? El Estado se compone de gobierno, población y territorio. Y es correcta esa definición, ¿no? Aunque obviamente es una definición muy básica, ¿no? Tiene que ver con este cúmulo o acúmulo de diferentes variables que en este momento estamos trabajando. Muy bien, entonces ya la tenemos clara, ¿no? Esta diferenciación sustancial. Podemos avanzar ya a otro escalón. Esto. ¿Cuáles son las funciones del Estado o de un Estado? Si lo plantearíamos en términos vulgares, ¿para qué sirve el Estado? Esa sigue siendo la pregunta, ¿no? A ver, una función importante es que el Estado, y esto sí tenemos que llamarla poderosamente la atención, dice, tiene el uso del monopolio de la fuerza legítima, ¿no? A ver, una vez más, tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima. Esto lo dijo Max Weber, ¿no? Un gran pensador, sociólogo y político del siglo XIX, un alemán. A ver, nos detendremos en esta parte, ¿no? Tiene el monopolio, una vez más, del uso de la fuerza legítima. Para empezar, a ver, empezaremos a diseccionar. Monopolio, ¿qué entendemos por monopolio, jóvenes? El Estado tiene el monopolio, dice. ¿Qué es un monopolio? Por favor, ya estoy con 51 estudiantes. A ver, Rosalinda Quispe, ¿qué entiende usted por monopolio? ¿Qué son los monopolios? Rosalinda Quispe. Sí, yo por monopolio entiendo que pueden adoptar solo una institución, se podría decir. Tiene el poder, por ejemplo, el servicio del agua. Solo tenemos EPSAS y no hay otra institución más aparte de ello. Ya, muy bien. Muy buena respuesta. A ver si puede complementarnos Samantha Navarro. Samantha, la escuchamos. Sí, un monopolio es como una estructura de mercado donde existe un bien o un servicio, o sea, una empresa que domina todo, ¿no? A ver, en términos bastante sencillos, cuando uno habla de mono es uno, ¿no ve? O sea, el monopolio tiene que ver en que no hay competidores, ¿sí? Como bien ha dicho el anterior compañero, no hay competidores, no hay ofertantes, si ustedes quieren, ¿no? Solamente uno tiene, ¿no?
Pero en este caso, entonces, dice, tiene el monopolio, o sea, no hay competidores del uso de la fuerza legítima. En otras palabras, solamente el Estado puede hacer uso de la fuerza. A eso nos referimos. O eso es lo que nos dice Weber. Pero además, en esta definición, Weber dice, a ver, tiene el monopolio del uso de la fuerza. O sea, no, con lo que acabamos de decir, no tiene competidores. Pero además es el uso de la fuerza legítima. ¿Recuerdan ustedes? Ya hemos hablado del tema de la legitimidad anteriormente. Entonces ya hay que ir asociando todas las categorías que hemos trabajado anteriormente, ¿no? O sea, esta fuerza que ejerce el Estado, en teoría, no es cualquier fuerza, sino es una fuerza basada en la legitimidad de la sociedad. O sea, que la sociedad está aceptando que el Estado tenga el uso de la fuerza, si lo planteamos en otros términos. No es una fuerza desproporcionada, no es una fuerza según corresponda a cualquier gobierno o a cualquier funcionario público, sino ese uso de la fuerza está en correspondencia al factor de la legitimidad. ¿Sí? A ver, les pongo un ejemplo. A ver, pero vayamos primero por... cuando decimos tiene el monopolio del uso de la fuerza, es que solamente determinadas instituciones pueden hacer uso de la fuerza. ¿Cuáles son estas instituciones? La policía, licenciado. Muy bien. ¿Y quién más? Otra institución. Las Fuerzas Armadas. Las El Fuerzas ejército, Armadas. las Fuerzas Armadas. Muy bien. Policía, Fuerzas Armadas. Eventualmente también pueden haber organismos propios de la seguridad del Estado, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Gobierno. Hay algunas instancias que sí pueden hacer uso de la fuerza, ¿no? La policía utiliza la fuerza relacionados a temas de seguridad ciudadana, ¿verdad? De seguridad interna, ¿no? Que garantice la convivencia entre los ciudadanos, entre los diferentes grupos. Las Fuerzas Armadas, bueno, están orientadas a la defensa territorial del Estado, ¿no? Seguridad externa, en otras palabras, ¿no? Pero en la misma Constitución dice, si la policía fuese rebasada por alguna razón, también las Fuerzas Armadas intervendrían en temas de conflicto interno. Y claro, en esta definición que estamos dando, que es también sensible, de las dificultades ahora que hay en el tema de los juicios que se están haciendo a ex autoridades del anterior gobierno, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿en qué medida se ha utilizado la fuerza o en qué medida ha sido desproporcionada? O ha sido utilización de la fuerza en función de los mandatos establecidos. Este es un tema que está basado en el tema de la legitimidad y la misma legalidad, ¿no? Pues ustedes que seguramente, y les recomiendo siempre estar al día en las noticias, parte de los debates jurídicos tiene que ver con esto, ¿no? La utilización, por ejemplo, de armas letales, ¿no? En el caso de la policía, evidentemente, puede utilizar armas letales, salvo casos de fuerza mayor, ¿no? Incluso hay factores muy técnicos, ¿no? Yo no soy un entendido en esto. Por ejemplo, el tema del calibre de las armas que utiliza es muy diferente, por supuesto, a los que utilizan las Fuerzas Armadas, ¿no?
diferenciación, ¿no? Por ejemplo, en las manifestaciones, a ver, pongamos un ejemplo, qué sé yo, un grupo de vecinos, ¿no? Bueno, los estudiantes de primer año de ciencia o de trabajo social de teoría política hacen un bloqueo. Dicen, no están de acuerdo con la educación que se les imparte, ¿no? Hay un bloqueo en la calle que nos encanta además a los bolivianos, ¿verdad? Lo primero que hacemos es bloquear la calle, pues, bloquear la avenida y además bloquear en lugares estratégicos. Nos encanta, yo diría. Yo no sé hasta qué punto esto puede considerarse positivo o legítimo, ¿no? Pero bueno, más allá de esos comentarios en el ejercicio. Muy bien, van los vecinos, pero en este caso los estudiantes, bloquean una avenida principal. Listo, bloquean la avenida, a ver, en el Alto, ¿qué se llama esta avenida que va a Oruro? La avenida 6 de marzo. Muy bien, se han ido a bloquear ahí. Obviamente, un bloqueo perjudica las actividades productivas, comerciales, de locomoción, de la libre circulación de los ciudadanos, en este caso de la ciudad del Alto. Y una cadena ahí, ¿no? Una cadena ahí de efectos secundarios, ¿no? En temas de educación, en temas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién se encarga de desbloquear? La La policía. policía. La policía. Muy bien, ¿no? O sea, es básico eso, ¿no? La policía, claro, porque es responsable de la seguridad ciudadana y la seguridad interna, como han dicho. Va la policía, un contingente, pero ahí, frente al bloqueo, ¿cómo va a actuar la policía? Tal vez disperse a las personas haciendo uso Mm. de gas pimientas y eso. ¿No? O sea, probablemente lo primero sea la disuasión, ¿no? Mm. Bueno, decirles, mire, están bloqueando, por favor, despejen, ¿no? Ya los estudiantes se empecinan, dicen, no, vamos a bloquear hasta las últimas consecuencias. Otra palabra mágica, ¿no? En Bolivia, hasta las últimas consecuencias. Ya, muy bien, últimas consecuencias. Ahí utiliza la policía, obviamente, ya la fuerza, ¿no? De lo que estamos hablando, la fuerza, ¿no? Pero es una fuerza desproporcionada, es una fuerza bruta. ¿Cómo es la cosa? Estudiantes. ¿Qué tipo de fuerza va a utilizar? Fuerza bruta. No, no, o sea, no puede utilizar fuerza desproporcionada, sino en función del evento que está sucediendo, o sea, de los ámbitos legítimos y legales que tiene la policía, ¿no? Bueno, O va a utilizar licenciado, inmediatamente armas letales. yo creo que primero sería ver quiénes son los que están bloqueando. Tal vez es gente leve o tal vez es gente muy, ¿cómo se puede decir? Muy grande, que ahí hay que ver. Yo creo primero sería ver en qué forma vamos a desbloquear y todo eso. Ya, eso es correcto, Primero, ¿no? licenciado, primero lo que usan son gases lacrimógenos para dispersar a las personas. Exactamente, ¿verdad? Hay un uso de la fuerza proporcionada según el evento que corresponde. Si es un tema de bloqueo, de manifestación, utilizarás gas lacrimógenos, balines, etcétera, ¿no? O sea, por eso no es una fuerza desproporcionada. La policía no va a ir directamente ¿no? a utilizar armas letales. ¿Se dan cuenta? No puede hacer eso, definitivamente. Porque eso rompería el principio de la legitimidad de su autoridad, la legitimidad de su fuerza. Entonces, eso es lo que hace la policía. Pero a ver, ¿qué pasa? Nos estamos poniendo en un escenario extremo, ¿no? Ahí está un policía, está utilizando gas lacrimógeno, está dispersando. Pero este policía está nervioso, o sea, no tiene ninguna intención de daño. Y dispara ahí un balín y con tan mala suerte que le llega a la cabeza de un manifestante.
¿no? Y eso es lo que nadie quiere, pero bueno, y es posible que el manifestante haya perdido la vida. Ahí, ¿cuál sería la conclusión, jóvenes? De que todo el país se va a levantar porque ha habido una muerte y ya es culpa de los policías y A ver, ¿es culpa del policía? Esa es una pregunta, ¿no? No era la intención, les vuelvo a decir, él estaba cumpliendo, ¿no? Estaba el balín o el gas lacrimógeno. Pero bueno, este instrumento disuasivo, que es el balín, el gas lacrimógeno, ha tenido un curso desviado y le ha llegado a la cabeza, pues no, no, esa no era la intención, era simplemente despejar. ¿Es asesinato, es homicidio? A ver, ¿cómo entenderían ustedes, queridos jóvenes? Homicidio culposo. Homicidio imprudencial por el hecho de que el manifestante estaba ahí por cuenta propia y el policía lo hizo sin una intención adrede, por así decirlo. Fue como un accidente para él. Él no le apuntó al manifestante, sino estaba cumpliendo su labor. Muy bien, como se dan cuenta, y bien que lo dice la compañera, es complicado, ¿verdad? O sea, no es tan sencillo decir, bueno, usted ha matado a esa persona, por lo tanto usted es responsable. No, hay factores atenuantes. Más allá del tema accidental, hay nuevamente eso, ¿no? Porque detrás de ese policía está el tema del uso de la fuerza legítima, proporcional, es decir, ¿no? Y probablemente en temas ya de ámbitos de administración de justicia, esos elementos puedan pesar, o sea, pesan en la toma de decisiones, ¿no? No es lo mismo, a ver, vean ustedes, en el mismo ejemplo, que el otro grupo afectado, los estudiantes han bloqueado, pero hay personas que se ven afectadas, digamos, comerciantes, transportistas, estos se organizan y deciden despejar por mano propia, ¿no? Diría, ¿no? Y despejan y ahí se produce el conflicto, ¿no? Y con tan mala suerte que también hay bajas, ¿no? Un estudiante puede resultar lesionado con lesiones fatales. Ahí, ¿cuál sería el razonamiento? O sea, ya no es la policía que ha despejado, sino son otro grupo de personas, ¿no? O sea, injusticia o no, eso no estamos discutiendo, pero hay otro grupo de personas que ha despejado, ya no es la policía. ¿Cuál sería la interpretación ahí? Jóvenes. Pero no puede ser, tengo, a ver, 52 estudiantes, yo siempre digo, tengo un número interesante de estudiantes. A ver, Rodrigo, Bertiz, ayúdenos. Rodrigo. Licenciado, yo creo que ante una intervención fuera de lo policial ante los disturbios, si resulta haber bajas, yo creo que ya vendría a ser un problema que ya tendría un proceso legal, porque obviamente molesta, ¿no? Que perjudiquen y demás, pero si por intentar ayudarse entre, no sé, vecinos, ¿no? Hay una baja entre las personas que están bloqueando y demás, ya yo creo que es un tema legal porque no están con la autoridad suficiente como para organizarse y tratar de disolver el disturbio. Entonces, yo creo que si no hay intervención policial, lo que suceda fuera de eso ya es con tema legal, ya es como intento de homicidio o incluso ya homicidio lo que sucede. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Va por ahí la respuesta, ¿no? O sea, complementando lo que estamos diciendo, no se olviden esto, ¿no? Nuevamente. A ver,
dijimos al principio, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. O sea, ningún ciudadano o ciudadano puede hacer uso de la fuerza, pues. Porque simplemente eso está destinado, o es privativo, si ustedes quieren, a las instituciones del Estado que hacen uso de la fuerza. No lo puede hacer cualquier ciudadano. En este caso ya no puede ser considerado un accidente o ¿no? No. Simplemente que ese ciudadano que ha hecho uso desproporcionado de la fuerza ha roto el principio del monopolio del uso de la fuerza. Nos queda claro, ¿verdad? ¿Por qué es importante esta definición? Dicho de otra manera, cuando decíamos, o sea, no puede haber dos policías, ¿no ve? O sea, dos instituciones policiales. No pueden competir, tiene que haber una sola policía. No puede haber dos fuerzas armadas, ¿no ve? O sea, si hubiera grupos organizados con armamento, qué sé yo, esos grupos son considerados ilegales, ¿no ve? Ya entran en otros temas, ¿no? O sea, en temas de terrorismo, ¿no? En temas de sedición, etcétera. ¿No? No puedes. Recuerden ustedes que incluso habíamos dicho en una clase la utilización de las armas, ¿no? O sea, no lo tiene cualquier ciudadano, ¿no? En el caso boliviano, por lo menos, ¿no? Eso solamente son las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Y alguna vez, qué sé yo, si usted es un cazador, ¿no? Utiliza una escopeta, tiene que registrarla previamente, no la puede utilizar. Entonces, este es el factor clave, ¿no? O sea, solamente entonces las instituciones llamadas por ley, así diremos técnicamente, son las encargadas del uso y la utilización de la fuerza. Lo demás es un paralelismo que no es admitido, aunque siempre habrá excepciones, ¿no? Obviamente bastante limitadas. En el caso boliviano ya hace bastantes años han aparecido unos hombres de negro, ¿no ve? ¿Quiénes serían esos hombres de negro? En Bolivia existe, o sea, aparentemente uno diría, pero le está haciendo ya competencia a la policía. ¿Qué se llaman estos hombres de negro? Delta. No, pues eso es parte de la policía. El grupo Delta es parte de la policía. Las La policía se seguridades. divide en varias, ¿no? A su vez en varias instituciones, ¿no? Policía, PAC, bomberos, tránsito, etcétera, ¿no? Pero hay un grupo especial de hombres de negro. ¿Qué son estos? Los guardaespaldas. No, se denomina seguridad privada, ¿no ve? Hay empresas privadas, justamente, que se dedican a eso, ¿no? Seguramente ahora están en dificultades también, ¿no? Hay estos señores que pertenecen a empresas privadas de seguridad, ¿no? Que en muchos de los casos resguardan en las mismas instituciones, públicas o privadas. Incluso cuando uno tiene fiesta o tenía fiesta, porque ahora no se puede, llamaba, ¿no? Decía la empresa, mire, necesito que vayan 2 guardias de seguridad, por favor, que controlen el ingreso de las personas, ¿no? O en las mismas entradas han debido ver, ¿no? Están bailando ahí, la seguridad privada está ahí, atenta a que no les roben o haya hurto, qué sé yo. Entonces, ahora, ¿estas empresas privadas están rompiendo el monopolio? Esa es una buena pregunta, ¿no? Sería muy interesante que alguien haga un estudio muy pormenorizado de estas empresas, ¿no? Porque en principio estas empresas, bueno, los que hacen seguridad, no pueden utilizar el uso de la fuerza, pues, ¿no? Se han dado varios casos en que ahí la seguridad privada ha utilizado el uso desmedido de la fuerza y con consecuencias también fatales. Pero lo cierto es que estas empresas privadas están admitidas ya, ¿no? Y en algunos casos, en la práctica, hasta pueden competir con la policía.
Aunque formalmente lo que hace en realidad la seguridad privada es, si ve un acto, un conflicto, simplemente reporta, ¿no? Reporta a la autoridad oficial, que en este caso es cualquier miembro de la policía, ¿no? Insistiendo que estos son los llamados a utilizar la fuerza, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? Ahora, con el tema de las Fuerzas Armadas, es mucho más complicado todavía. En la literatura se habla mucho de que las Fuerzas Armadas son ya la zona de emergencia del Estado. Entonces, la zona roja del Estado, ¿no? O sea, en caso de desborde, de conflicto interno, en última instancia ya tienes que recurrir a las Fuerzas Armadas, ya cuando la policía no puede, ¿no? Ya hemos tenido, y ustedes son o han experimentado esto, ¿no? Lo que les estoy hablando. Entonces se recurre aquí, ¿no? Cuando ya el tema, ¿no? Está ahí, se ha desbordado, como les decía, ¿no? Las movilizaciones, incluso han aprovechado ya otros grupos delincuenciales, han asaltado, saqueos, incendios, o sea, multitud de, ¿no? de factores consecuentes. Y ahí dice la policía o dice la autoridad de turno, no, ya no podemos controlar. ¿A quién recurrimos? Ya a la zona de emergencia del Estado. ¿Y quién es el Estado? Pues las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí las Fuerzas Armadas salen, ¿no? Intentarán poner también orden, etcétera, ¿no? Pero a veces hay una enorme diferencia. Las Fuerzas Armadas, si bien tienen también material, tienen instrumentos de disuasión, pero en gran parte utiliza arma letal, ¿no ve? Porque las fuerzas están equipadas con armas letales, pues, ¿no? Ustedes han debido ver en los mismos desfiles, todos, o sea, incluso de temas de calibre mayor, o sea, ahí hay un tema ya ¿no? el uso de la fuerza, que en algunos casos puede ser desproporcionada, es lo que hemos vivido en el año 2019, ¿no? Pero ahí ya las Fuerzas Armadas en caso extremo. Ahora, no se olviden que las Fuerzas Armadas, a su vez, tienen sus propios reglamentos internos, ¿no? Sus propios estatutos en relación a la utilización utilización de la fuerza, como les decía, ¿no? No recuerdo bien si si la palabra es estatuto, no sé cuál es el instrumento legal, pero hay una justicia ordinaria que todos sabemos, basada en la justicia positiva, pero hay una justicia también de tipo militar, ¿no? O sea, la sancionabilidad tiene que ver con otros factores también, ¿no? Estaba recordando en el accidente que ha habido, no sé si ustedes han escuchado, han leído en Cochabamba, ¿verdad? Un avión militar se vino abajo. Y claro, si fuera un avión civil, no hay problema, directamente a la justicia ordinaria, pero ahí hay un conflicto, ¿no? Ese avión militar ha caído, bueno, causando destrozos, creo que hay un muerto, pero en este momento el debate es si esto es de tipo civil o es de tipo militar, o sea, cuál es el ámbito de la jurisdicción en la aplicación de la justicia. En otras palabras, las Fuerzas Armadas tienen un tratamiento muy, muy diferente, ¿no? En relación al uso de la fuerza, ¿no? Pero este es el rasgo distintivo, ¿no? O sea, acá ya no hay esto que nosotros decíamos, recuerdan ustedes, la famosa ley del talión, ¿se acuerdan, verdad? Esa norma antiquísima que hemos comentado en la anterior clase, donde ¿qué decía la ley del talión? Ojo por ojo,
diente por diente, ¿no? Entonces, usted no puede recurrir pues, a eso ahora, ¿no? No puede decir ahora, el vecino me ha ofendido, ahora yo igual lo voy a ofender, ¿no? El vecino me ha atacado igual. ¿Usted qué es lo que va a hacer? Simplemente corresponde en llamar, ¿no ve? A la autoridad que corresponda, ¿no? A la policía, al fiscal de materia, etcétera. O sea, tiene que recurrir a eso. No puede hacer, utilizar la fuerza ahí simplemente como un acto de justicia personal. No, eso no es posible, ¿no? Entonces, el factor mediador sigue siendo el uso de la fuerza, ¿no? Y ya ustedes vayan trabajando, ¿no? En los múltiples ejemplos que puede haber, cómo funciona este factor, ¿no? O sea, si alguien ha ingresado. Licenciado, Sí, a ver, ¿cómo, adelante. ¿cómo se tomaría, por ejemplo, el caso del militar que prácticamente le sacó la mugre al delincuente que le robó algunas cosas a una señora en el Alto? Porque creo que el militar, al ver la situación esa, al intervenir, hizo bien, pero el delincuente creo que presentó una denuncia donde el único perjudicado fue el militar. Entonces, ahí, ¿cómo se tomaría esa situación? Eh, Gracias, Rodrigo. Sí, por el ejemplo que das, ¿no? Claro, ahí el militar en cuestión, bueno, ha impedido o en su caso ha logrado la aprehensión de la persona, ¿no? Que estaba haciendo el hecho ilegal, ¿no? Y si uno ve eh, la acción del militar, fue pues en definitiva una acción legítima, ¿correcto? Ahora, el debate no es tanto la acción legítima, ¿no? Porque ha defendido, en este caso, a una persona, ¿no? Está bien. El tema es legal, si era parte o no de sus atribuciones y competencias, ¿no? Y claro, como hay estas fisuras, estos vacíos, porque no, en Bolivia no hay pues eso, ¿no? O sea, que los militares no pueden hacer ni de policías ni de jueces, ¿no? Pero en estas circunstancias, eh, claro, la otra parte dijo, bueno, he sido agredido, ha habido un uso discrecional de la fuerza por parte de un funcionario público, porque esos son básicamente los militares también. Entonces se presentó un recurso ahí de apelación por el uso desmedido de esa fuerza. Y le dijeron, bueno, lo que corresponde es que más bien se sancione al policía. ¿Qué tal? ¿No? Ahora, lo correcto es que en este caso el policía también ha aducido que ha hecho uso de la fuerza en relación al tema de emergencia que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Ahí ha entrado en colisión el tema otra vez de la legitimidad y el tema de la legalidad. Lo que pasa es que a veces la legitimidad funciona, como acabamos de ver en el buen ejemplo que plantea Rodrigo, pero no funciona en términos de legalidad, ¿no? En este caso, la legalidad, pues en principio, por lo menos hasta donde yo sé, ha funcionado en el caso de la persona esta, ¿no? O sea, no puedo decir la denominación delincuente, pero la que ha hecho el hecho ilícito, ¿no? Eso todavía, por si acaso, está en los estrados judiciales, ¿no? Incluso ha generado división en la opinión pública, ¿no? Muchos han dicho, pero ese militar abusivo al pobre, a la pobre persona le ha agredido, ¿no? O sea, utilizando el uniforme. Pero la otra gran parte dice, no, pues eso estaba del lado correcto, ¿no? Lo ha hecho además en función de sus ámbitos competenciales en términos del principio de temas de emergencia, ¿no? O sea, traspolando esto, pues este mismo debate se plantea en otro tipo de escenarios. Un segundito, por favor, espérame.
Perdón, tenía un pequeño contratiempo. Entonces, ese es el tema, ¿no? Uno pondrá en la balanza, pero en algunos casos, bueno, no siempre la policía estará ahí, pues, ¿no? O sea, la que tiene el uso del monopolio de la fuerza, en este caso para temas internos, ¿no? Y ese mismo debate que nos plantea Rodrigo, es el mismo debate que el tema de por qué han salido las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del mes de noviembre del 2019, ¿no? ¿Era legítimo? ¿Era legal? Entonces ya es hora de que ustedes también se hagan esas preguntas importantes, ¿no? De todas maneras, para concluir lo que indica el compañero, es que, a ver, lo que pasa es que el uso de la fuerza legítima también tiene que ver con que las acciones de las instituciones, traducido en los funcionarios públicos, en este caso policía y Fuerzas Armadas, también tiene que estar en relación a que están en lo que se denomina en ejercicio de sus funciones. ¿No ve? O sea, en el caso de la policía, un policía no puede hacer su uso de la fuerza de manera discrecional, o sea, cuando está fuera del horario de servicio, o sea, y si lo hace tendrá que ser plenamente justificado, ¿no? ¿Cuántos casos hemos visto en que un policía haya hecho uso abusivo de la fuerza o incluso de su arma, ¿no? Pues no, eso no puede ser considerado como uso o el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, por eso que esto de la proporcionalidad es un factor vital para entender, ¿no? Que el monopolio de la fuerza tiene que ser legítima y en muchos de los casos tiene que ser absolutamente legal, ¿no? Eso es, Rodrigo, no sé si te he respondido categóricamente. Rodrigo. Sí, licenciado, muchas gracias por la respuesta. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Licenciado, Sí, ¿y qué adelante. pasaría en los casos de defensa propia? Si alguien te ataca, tú tendrías que, claro, obviamente defenderte. ¿Y qué pasa si el atacante te denuncia? A ver, de nuevo el ejemplo, por favor. ¿Quién, En los casos de defensa propia, licenciado, es decir, el atacante te agrede y tú te defiendes, obviamente. ¿Y qué pasaría si luego el atacante te denunciara por esa agresión física? A ver, contextualizando lo que tú dices, Ariana, a ver, nos pongamos un ejemplo. Qué sé yo, usted, bueno, está en su casa, ¿no? Y alguien quiere invadir su casa. Un delincuente en potencia, usted se va a defender. No le va a decir, bueno, usted róbeme nomás, ni mucho menos. Ahora, esos casos están considerados en el tema del código, en el nuevo código de procedimiento penal, ¿no? Usted ha hecho defensa en función de sus propios intereses, además sus intereses legítimos, ¿no? Que en este caso la defensa de su propiedad. Pero lo que tiene que hacer usted luego, una vez producido el hecho, tiene que denunciar a la autoridad competente, ¿no? En este caso, a la policía, a la fiscalía o algún mecanismo legal que el Estado tiene a disposición. Eso es lo que usted tiene que ir justificando. Ahora, probablemente el delincuente en potencia diga, pero yo simplemente quería preguntar o quería hacer algo. Bueno, ahí vendría el tema de litigio, ¿no? O sea, ahí entraría en temas de justicia. Pero básicamente usted tiene el derecho a la defensa en primera instancia, ¿no? Ahora, hay que entender una cosa, la defensa es en relación al ataque, ¿no? Se ha defendido, ¿no? Y eso tendrá consideración. Estamos entendiendo que en este escenario ideal, que los ámbitos normativos de la justicia basados en la legitimidad son los correctos, es lo que estamos diciendo. Aunque en la práctica todos sabemos que esto puede ser manipulado y ha sucedido muchas veces, ¿no? Ahora, lo que usted no puede hacer es y aquí también hay un tema
de bastante debate, no solamente en Bolivia, de muchos países. ¿Qué tal si el delincuente está armado, no? Ahí es otro escenario. O usted en defensa propia que se ha defendido su casa, su propiedad, y con tan mala fortuna que, bueno, ha utilizado un instrumento contundente, por ejemplo. Ahí, ¿qué va a suceder? O sea, el tema del uso de la fuerza legítima ya se convierte más, se tiene mayores complicaciones, porque usted puede haber cometido homicidio en este caso, no asesinato, porque hay diferencia entre asesinato y homicidio, por si acaso. Pero el escenario sí es sancionable o no su actuación. Entonces, eso, como les digo, está tipificado en este procedimiento del Código Penal, ¿no? En otros países, yo les decía, en países como Filipinas, en países como Indonesia y en los mismos Estados Unidos, por ejemplo, ahí está aceptado la utilización de las armas, ¿no ves? O sea, por parte de los ciudadanos. Entonces, si usted ingresa a su propiedad de alguien en Estados Unidos, pues la persona ahí te puede disparar y habrá hecho uso del arma, además el uso de la fuerza legítima en estos casos, porque el Estado les reconoce que usted tenga el arma, o sea, que sea portador de armas. Ahora, no siempre sucede de esa manera, ¿no? Eso también abre otro boquete para explicar que no necesariamente alguien entre en una propiedad para asaltar, ¿no? Y en Estados Unidos tienen ese problema, ¿no? Si, qué sé yo, la expareja puede ingresar a la propiedad de ahí, el esposo le ha disparado ahí, ¿no? Entonces eso no puede ser considerado también invasión de propiedad. Bueno, se complica la cosa. Ahora, si ustedes ponen, que este es el otro elemento también para el caso nuestro, adelantándonos un poco, porque un grupo de ustedes va a trabajar esta parte, en el tema de la justicia, ¿no? Originaria campesina. El tema de la utilización de la fuerza, pues, ¿no? O sea, en las comunidades, incluso en algunas organizaciones, ¿no? El famoso linchamiento, ¿no? A ver, Andrea, en esta parte, a ver, tiene la palabra Andrea. Ok, dicen, ellos hacen justicia propia porque piensan que la policía y todos ellos no hacen justicia, entonces, como usted dice, se van al linchamiento y hasta quemar a los ladrones y todo eso, dice. Claro, pero, a ver, ahí hay otro de... bueno, está la norma, ¿no? O sea, el Estado boliviano reconoce dos tipos de justicia, hablando ya de justicia, ¿no? La justicia ordinaria, la justicia positiva, la que está normada, y la justicia indígena originaria campesina, ¿no? Para empezar, esta justicia solamente puede actuar, la última, en el ámbito jurisdiccional, o sea, en una comunidad. Segundo, que pueda ser de aceptación común y no contempla contravenciones graves, ¿no? Por ejemplo, el tema del uso de la fuerza y menos aún el tema de el asesinato, ¿no? O el homicidio. No existe la palabra linchamiento, ¿no? Eso que tan mal utilizado está, ¿no? Entre paréntesis, por si acaso, la palabra linchamiento viene de un apellido que se llama Lynch. Los que están interesados pueden anotarse, porque estamos en la academia, pues tenemos que descifrar todo, ¿no? Viene de un apellido Lynch. Este Lynch era un señor estadounidense de la parte sur de Estados Unidos que tenía sus propiedades. Y con sus hijos lo que hacía era, bueno, después de la guerra de secesión, cuando, bueno, los ciudadanos afros de Estados Unidos, ¿verdad?, adquirieron su libertad, o sea, sus derechos civiles y políticos. Lo que hacía Lynch era asaltar casas y colgaba, pues, a las personas de raza negra, ¿no? De ahí que la palabra Lynch, de este apellido, bueno, se ha traducido en lo que es linchamiento, ¿no? Y la parte adulterada es que el linchamiento se entiende justicia por mano propia, ¿no? Entonces,
Eso no está ni en el ordenamiento del derecho positivo, del derecho ordinario, ni tampoco en la justicia ordinaria, por si acaso, ¿no? Entonces, no se puede aludir, o sea, no se puede aludir, decir, mire, la comunidad ha hecho no justicia. Ahí. Todo un tema, porque si se ha cometido eso, o sea, del asesinato, qué sé yo, y como que ha sucedido, y como que sucede, ¿verdad? De personas que han robado, ganado, motocicletas, qué sé yo. Entonces los asesinan, ¿no? Y eso es que se llama genéricamente linchamiento. Entonces, eso ya escapa a la jurisdicción de la justicia comunitaria. Eso está dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bueno, me estoy adelantando, pero las precisiones son necesarias, ¿no? O sea, porque si se reconocería eso, que las comunidades hicieran justicia por mano propia, pues ahí estamos otra vez en este principio, ¿verdad? Estamos rompiendo, perdón, esto, otra vez, una vez más. Esto, ¿eh? El monopolio del uso de la fuerza. No hay. Es más, hay algunos radicales que dicen, pero el uso de la fuerza no tiene que ver solamente con asesinato, tiene que ver con, ¿no? O sea, con quitar la vida a alguien, sino en temas concretos, ¿no? Los latigazos, por ejemplo, ¿no? Los latigazos, la violencia que se ejerce, no solamente en las comunidades, sino en algunos sectores. En el caso de cuando hacen paro los transportistas, pues, los que no acatan, ahí los van chicoteando, ¿no? Pero eso es atentar, es romper también el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? Bueno, pero como verán, una vez más, es complicado y complejo. Lo importante es que ustedes vayan reconociendo estos factores claves de cómo el Estado tiene el monopolio y la utilización de esa fuerza legítima. Nos hemos detenido acá un poco, pero como verán es un tema apasionante, ¿no? Y corresponde que ustedes tengan clara la figura, ¿no? Ahora, a ver, un poco para complicarnos más. ¿Qué pasa si en la casa... A ver, Mónica Casillo, la escuchamos, por favor. Mónica levantó la mano. No, Lisa, me Hola. confundí, licenciado, perdón. Apreté mal. Ah, ya. A ver, yo estaba poniendo estos ejemplos. Pero, ¿qué tal en la casa? O sea, en el hogar, ¿no? Hogar. Ahí la mamá... y eso les va, es un ámbito de competencia suyo, de trabajadora social. Hay la mamá cansada de que el hijo no va a clases, ¿no? Es lo que decís vulgarmente, chachado ahí, ¿no? Y no pasa clases, ¿no? O la mamá le ha dado dinero ahí para que pase clases y en vez de pagar las megas, ha pagado ¿no? Se ha ido a jugar a algún lado. Y se ha enojado la mamá y le ha dado unos buenos rebenques al chico en cuestión. Ahora, ¿eso es justicia? O digo, ¿es violencia legítima? ¿Es violencia abusiva de la mamá? ¿Cómo definirían ustedes eso? Porque no se olviden que el Estado tiene el uso de la fuerza legítima. A ver, ¿qué dice el joven? Estamos hablando intrahogar, ¿no ve? Dentro de un hogar. La mamá agarró ¿qué se llama esto? Que las abuelas siempre utilizaban. 15 charani. El 15 charani. Me ha dado duro al que estaba ahí. La mamá ha hecho uso de la violencia, ¿no? Ahora, ¿eso puede ser considerado violencia intrafamiliar? Sí, licenciado. Ahora en estos tiempos eso es un delito, ¿no? Va contra las leyes de la niñez. Ya. Pero usted está muy bien lo que dice usted, me parece excelente, ¿no? O sea, el niño, la niña, bueno, digamos que ha gritado ahí, ha dicho, me está pegando, han venido los vecinos, se ha armado un escándalo, ¿no? Ahí, el dedo acusador a la mamá, pues, ¿no? Usted va a utilizar violencia, ¿cómo va a utilizar el 15 chará?
Va a venir la policía, es posible que a la mamá la arresten ahí por... Pero el tema es que el niño, la niña, pues no estaba haciendo bien uso de los recursos que le ha dado, no estaba estudiando. A ver, ¿cómo definirían ustedes eso? Esa es la pregunta. Desde el punto de vista legal, como dice Andrés, es correcto, ¿no? A ver, Grace, ayúdenos. Lice, yo pienso que violencia intrafamiliar sería si cada vez sucedería este tema de que la pegue o lo pegue al niño. Pero por lo que yo entiendo en su ejemplo es que, bueno, pues la mamá se enojó porque el muchacho o la muchacha no entró a clases y el dinero que era destinado para sus estudios no han sido bien aprovechados. Entonces, dentro de un hogar yo creo que también existen normas y reglas que todos los componentes de la familia deben cumplir. Entonces, la mamá como una autoridad, como la cabeza también de un hogar, junto con el papá, yo creo que no está mal que tome una, una decisión de tal vez darle un pequeño escarmiento para que el niño no lo vuelva a hacer, ¿no? Porque también llegaría a ser algo de costumbre y se volvería normal para el niño que haga este tipo de cosas. No sé, pienso. Evidentemente no apoyo el tema de que vaya y lo pegue cada vez. Como dicen, ¿no ven? Una mano miel y en la otra hiel, pero no sé, es mi punto de vista. Muchas gracias, Grace. Me parece muy, muy importante sus apreciaciones, ¿no? Lo mismo que Andrea, ¿no? A ver, en principio normativo, por supuesto, puede considerarse violación, ¿no? O atentar contra los derechos, en este caso, de la niñez y adolescencia, eso está claro, ¿no? Pero siempre está detrás de esto, ya lo hemos dicho una vez más, el factor de la legitimidad, por un lado, ¿no? O sea, ahí el tema, cuán importante es el tema que tiene que ver con la relación familiar, que eso además se traduce en estudios de caso, por eso les decía, ustedes van a trabajar bastante en estos temas, ¿no? De estudios de caso, entendiendo y comprendiendo la naturaleza en este caso, de la utilización de la fuerza, que no necesariamente puede considerarse violencia en sí misma, poniendo el ejemplo, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Pero también entra en esta otra esfera que estoy intentando explicarles, ¿no? Entre lo público y lo privado. Que el Estado tiene el uso del monopolio de la fuerza legítima, ¿no? Como hemos indicado una vez más. Y en este caso, bueno, el Estado ya está en ámbitos que pueden ser considerados privados, ¿no? Que en este caso son relaciones familiares, de mamá a hijo, ¿no? Como poníamos bien en el ejemplo. Entonces, son estos factores que tienen que ser determinados y particularizados, ¿no? En temas de decisión. O sea, dicho de otra manera, no podemos asumir que el tema de la fuerza es mecánica si no está amparado precisamente en estos factores de legitimidad, como les decía. Bueno, nos hemos extendido un poco una vez más, pero vale la pena precisar, como se dan cuenta, ¿no? No es nomás poner el conceptito y seguir avanzando. Intentaré ser más ágil en otros temas, pero en donde hay que detenerse nomás, pues para tener una comprensión cabal, ¿no? Esto que ayude en su formación integral de ustedes. Una vez más, queridos jóvenes, por favor, no relajen sus medidas de bioseguridad, les vuelvo a insistir. Tenemos la tercera ola en las puertas, ¿no? Ya los casos nuevamente están aumentando y personalmente a mí me preocupan mis estudiantes o los estudiantes, porque, bueno, ahora van a ser o son los grupos también más vulnerables o portadores de esto, ¿no? Nada de hacer travesuras, queridos jóvenes. Que pasen un buen fin de semana, Semana Santa, y nos vemos la próxima sesión. Un gran abrazo y gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Luego. licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.